Bienvenidos a esta cuarta clase del módulo Reino de Dios. Quiero comenzar leyendo el texto del Salmo 93, 1 y 2 que hemos estado utilizando, que dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también: el mundo no se moverá. Firme es su trono, tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Es un salmo que hemos estado utilizando para empezar estas clases, que nos habla de Dios como rey, como aquel que gobierna ya, está reinando. Nos recuerda que Dios siempre ha sido rey, siempre ha gobernado, siempre ha tenido gobierno, control sobre todo el universo, sobre toda su creación. Y eso es muy importante dentro del tema que estamos viendo. Recordemos que estamos viendo que Dios es rey soberano todo el tiempo, que la historia, sus criaturas, toda la creación, siempre ha estado gobernada por Él, que nunca se ha salido de su control. Y yo quisiera hacer una vista panorámica del contenido de lo que ha sido este módulo. La primera clase hablamos de el rey del reino, de Dios, de su carácter, de su ser. La segunda clase hablamos de la ley del reino. La tercera tocamos el tema del pueblo de este reino y de sus oficiales. Y hoy en la última clase, en la cuarta clase, vamos a ver el reino eterno de Dios. Vamos a hablar de la eternidad de este reino, de la parte futura de este reino. Así que vamos a comenzar la clase de hoy hablando de el reino eterno de Dios. Aunque hemos aprendido que Dios siempre ha reinado, que Él reina en este momento y que reinará en la eternidad sobre toda su creación, y que a pesar del caos producido por el pecado del hombre, nada se ha salido de la mano de Dios, del control soberano del Señor, tenemos que recordar que la meta y el propósito del reino de Dios no es precisamente una victoria pasajera de este mundo. No es como algunos han llegado a afirmar, que vamos a conquistar a todo el mundo para Cristo y que prácticamente esta vida va a ser la eternidad. No es así como la Biblia lo muestra, lo enseña. La Biblia habla de una eternidad con Dios en algo nuevo. El reino de Dios tiene un propósito eterno y no simplemente pasajero y efímero. El reino de Dios no es de este mundo. Ustedes recuerdan cuando es confrontado Jesús antes de ser crucificado, le preguntan que si Él es el rey. Y Él dice que su reino no es de este mundo. A eso es lo que se refiere en la clase de hoy. Vamos a hablar del reino eterno de Dios, de esa finalidad, ¿no? Dios sí está reinando en este momento, Dios gobierna sobre sus criaturas, pero como hemos dicho, en este momento el pecado del hombre y las situaciones del tiempo presente pues no nos muestran lo ideal, no nos muestran lo perfecto. Hace falta algo más y hoy vamos a hablar de esa eternidad, de ese reino eterno. Entonces, lo primero que vamos a ver es que en cuanto a este tema del reino eterno de Dios, el creyente bíblico tiene claras 5 certezas. 5 certezas bíblicas del creyente. Vamos a comenzar viendo esas 5 certezas con respecto a este tema de el reino eterno de Dios. La primera certeza
que tiene el creyente en esta tierra es que el mundo, como lo conoce, ese mundo que vivimos ahora, que vemos ahora, pues va a tener un fin. Eso es lo que dice la Biblia. No va a ser como algunos dicen, ¿no? Que este va a ser el lugar y estas las circunstancias. Sencillamente la Biblia nos muestra que el mundo como lo conocemos actualmente pues tiene un fin, ¿no? Puede que, como algunos afirman, sea este mismo mundo el que tenga trascendencia en la eternidad, pero totalmente renovado, transformado, porque la realidad como la conocemos ahora pues va a ser transformada totalmente. El mundo como lo conocemos en la actualidad va a ser destruido, dice la Biblia. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y el versículo 12 dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Claramente nos hablan de un momento en el que este mundo va a ser destruido. Apocalipsis nos dice que ya no se halló lugar más para este mundo en la presencia del Señor en el día del juicio, y el mundo como lo conocemos pues va a ser deshecho, ¿no? Va a ser destruido, va a ser quemado por fuego, lo que dice la Biblia. Algunos sugieren que Dios va a renovar este mundo, lo va a quemar, va a traer juicio sobre él, pero también lo va a renovar. Esa es una posibilidad. Recordemos que en teología hay muchas cosas que nosotros no podemos asegurar sencillamente porque la Biblia no da claridad en cuanto al tema, ¿no? A veces, entre más ignoramos las Escrituras, somos más osados en hacer declaraciones sobre temas que la Biblia no precisa muy bien, ¿no? No nos dan tanta claridad. Entonces, tenemos que ser humildes y aceptar que hay mucha expectativa en cuanto a este tema y que hay cosas que no podemos definir o con certeza, pero hay otras que sí. La Biblia dice que lo que Dios ha revelado es para nosotros. ¿Qué podemos aprender de lo que dice aquí el apóstol Pedro? Que un día este mundo como lo conocemos va a sufrir el impacto del juicio, ¿no? Que Dios va a destruir este mundo con fuego. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en este texto, y esa es una certeza del creyente, que este mundo se acaba, que todo esto es pasajero, ¿no? Que lo que tanto valora el hombre aquí en la tierra, pues al fin y al cabo se va a destruir, será derribado. Y esa certeza tiene que mantener al hombre en una posición clara en cuanto a la vida. Lo que tiene valor real es lo eterno. Estas cosas pasajeras van a ser destruidas. Es la primera certeza que tiene el creyente en cuanto al reino eterno de Dios. Esto, por muy bonito que sea, por muy lujoso que sea la realidad que esté viviendo una persona, tiene que entender que es pasajera, que en un momento está, pero en otro momento ya no va a estar. La segunda certeza con la que vive el creyente en cuanto a este tema es que aquí, en este mundo, es extranjero. Es decir, que él no es de aquí, él no pertenece al mundo, sino que su ciudadanía está en el cielo. Es lo que la Biblia nos enseña. El creyente, cuando piensa en las realidades de este mundo, cuando piensa en la eternidad con Dios, cuando piensa en el reino de los cielos, él sabe que está aquí de paso. Él sabe que se encuentra en ese lugar cumpliendo un propósito, una misión,
que su Señor le encarga, pero que un día determinado por Dios, pues Él le llevará consigo. Y eso es una certeza que la Biblia nos remarca en muchos textos, ¿no? Quisiera leer uno que está aquí en Hebreos, capítulo 11, versículo 13, que dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que eso dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí están hablando de los hombres de la fe del Antiguo Testamento y claramente los muestran como extranjeros. La Biblia nos habla de esa realidad. Los muestran como extranjeros precisamente porque su ciudadanía no está en este lugar, su deseo no está en este lugar. Aquí están de paso. Ellos tenían en su mente, mientras caminaban aquí en la tierra, en obediencia a la voluntad de Dios, ellos tenían en mente, según el texto, una patria mejor, una patria celestial, una patria que no tiene fundamento y cuya arquitecto es Dios, dice la palabra de Dios. Esa preciosa patria es, o nos habla de la eternidad con Dios, nos habla del reino eterno de Dios, y esa es la realidad que vive el cristiano. El cristiano sabe que está de paso, que está aquí de paso, y que un día vuelve a su patria celestial, a esa patria preciosa por la cual suspira, la cual anhela. Y esa es la segunda certeza que tiene el creyente. El mundo, como lo conocemos, tiene un fin. Y somos ciudadanos de un reino eterno, de una patria celestial que Dios ha preparado para nosotros, que Dios tiene reservada para nosotros. Ahora, tercera certeza del creyente en cuanto a este tema: la herencia eterna. El creyente tiene la certeza de que su herencia no es efímera, sino eterna. Que lo que Dios ha prometido es eterno, que lo que Dios ha prometido tiene mucho valor porque no es efímero, no es pasajero. Y esta certeza es maravillosa. Tenemos la certeza de que Dios, por su gracia, por la obra de Cristo, nos ha dejado una herencia y esa herencia es eterna. Dice 1 Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Me gustan esas palabras que usa aquí el apóstol al decir que nuestra herencia es incorruptible, no se puede corromper, es incontaminada, no se puede contaminar, inmarcesible, quiere decir que no tiene fin, que no se acaba, no se marchita, y que está reservada en los cielos para nosotros. Es una certeza que nosotros tenemos. Y lo más maravilloso es el versículo 5 que dice que somos guardados por el poder de Dios. Nosotros vamos a tener esa herencia, no porque la vamos a preservar nosotros mismos, no porque seamos merecedores de ella por nuestras obras, sino porque Dios, por medio de la obra de Cristo, la ha ganado para nosotros y cada día la preserva para nosotros. Cada día nos hace estar firmes en la fe. Es Dios el que lo hace. Es Dios el que nos guarda por su poder para alcanzar esa salvación que ha preparado, que se manifestará en el tiempo postrero. Entonces miren cómo el creyente vive en espera de esas cosas, ¿no? Él mira hacia el futuro y dice, bueno, mi reino no está aquí, las cosas de este mundo son pasajeras,
yo tengo una herencia eterna. Cuarta certeza del creyente, en esa realidad eterna, en ese reino eterno, la Biblia dice que morará la justicia. Y eso quiere decir que toda la maldad, la violencia, la injusticia, la desgracia del tiempo presente, pues no estarán en la eternidad, sino que será un lugar donde morará la justicia, dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Note por un momento las palabras con las que empieza este texto. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de él. ¿Por qué Dios se expresa de esa manera? Porque el creyente en esta tierra es perseguido. Esa es una realidad. Constantemente a través de toda la historia de redención vemos cómo el mundo, el sistema de este mundo que es contrario a Dios, contrario a su palabra, contrario a su voluntad, pues persigue a la iglesia de Cristo. Y nosotros hemos aprendido cómo a través de la realidad del tiempo presente, la iglesia tiene que sufrir muchas situaciones, pero su esperanza está en Dios. Y es lo que dice este texto, llegará un día en donde Dios enjugará toda lágrima de ellos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque esas primeras cosas, esa primera parte pasó. Esa parte donde la iglesia sufría, estaba en aflicción, donde la iglesia, por sus acciones y su fe, era perseguida por el mundo, pues esa parte de la historia va a terminar en el momento en que vuelva el Señor. Él enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo, y en la realidad eterna, en nuestro reino eterno, pues ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber clamor, ya no va a haber ninguna de esas cosas, sino que va a ser un lugar donde morará la justicia, donde Dios va a bendecir la vida de sus hijos. Y eso es maravilloso, esa certeza que tenemos en Cristo. Eso es pensar en el reino eterno. Pensar en el reino eterno es se acabó el sufrimiento, el dolor, la aflicción, y vamos a disfrutar de una vida eterna con Dios, de la mano de Dios. Y eso es algo maravilloso, y eso nos lleva a nuestra quinta y última certeza que vamos a ver en esta clase aquí, es que viviremos con el Señor. Viviremos con el Señor. La iglesia vivirá eternamente con su Señor en ese reino eterno. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 3, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí nos hablan de un nuevo cielo y una nueva tierra. Lo primero ya fue destruido, como vimos anteriormente, en el primer punto de estas certezas. Hay un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Será tomado del cielo y la tierra que conocemos? Pues son preguntas que no sabemos, que no podemos contestar. Pero lo que dice es que Juan vio la santa ciudad descender del cielo, y Dios estaba allí. Y dice la Biblia que ese va a ser el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vamos a vivir eternamente con Dios, con el Creador, con el Señor, el soberano, con el Dios que ha dado la ley, que ha dado la gracia, con el Dios que nos ha redimido en Cristo Jesús. Vamos a morar con el Señor. Esa es la quinta certeza que tiene el creyente.
Y yo quisiera decir que todas estas certezas tienen un impacto en la vida y en la realidad del hombre. Recordemos que siempre nuestras convicciones van a ser determinantes para nuestras acciones. Dependiendo de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros entendemos, pues de la misma manera van a ser nuestras acciones. Es decir, todo esto que hemos visto y aprendido acerca de las certezas que tiene el creyente, pues tiene unas implicaciones para su vida. Si usted realmente ha creído en Cristo, si usted realmente tiene estas convicciones, estas certezas bíblicas, pues eso va a causar un impacto en su vida, va a tener unas implicaciones en su vida. Y yo quiero que veamos esas implicaciones. Si usted ha entendido el reino de Dios, si usted entiende lo que la Biblia dice, si está en espera del reino eterno de Dios, pues va a haber unas implicaciones para su vida. Y de eso quiero hablar, las implicaciones de entender el reino de Dios para la vida del creyente. ¿Cuáles son esas implicaciones? Primeramente, vamos a ver que el creyente vive en esta tierra, disfruta de la provisión terrenal sin apego por las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque como vimos en la certeza, él entiende que todas estas cosas son pasajeras. La implicación de entender que todo este mundo es pasajero, que toda esta realidad es pasajera, que es momentánea, es que no vamos a tener apego por las cosas de este mundo. Y eso es importantísimo. Es importantísimo porque si hay algo que el mundo sin Cristo tiene, es apego por las cosas de este mundo, las cosas materiales, las cosas pasajeras, efímeras. Pero el creyente sabe que todo esto pasará y no se apega, no se aferra a lo que va en algún momento a desaparecer. Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 20, dice la palabra del Señor. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es un texto bastante hermoso y nos muestra algo que el apóstol afirmaba en su tiempo. Él decía, por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les he hablado, y lo digo llorando, dice él, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y cualquiera podría pensar que está hablando de los romanos que perseguían a los creyentes, pero Pablo está hablando de gente que conoce a Cristo, que conoce, por lo menos conoce el mensaje. Personas que han conocido el mensaje del Evangelio, pero que han apostatado o se han desviado hacia la falsa doctrina, porque él dice que lo dice llorando, está hablando de una realidad que estaba dentro de la iglesia, que estaba afectando a la iglesia, y él dice que el fin de estas personas será perdición, pues son personas que se meten a las iglesias, infiltran a las iglesias, pero con falsas doctrinas, y él da unas características, dice, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Él está diciendo que el Dios de ellos son las cosas de este mundo, las cosas que ellos pueden disfrutar, como la comida, ¿no? Dice que su Dios es el vientre. Dice, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Esa es una característica de los falsos maestros. Y en este tiempo sí que vemos estos falsos maestros enseñando cuyo Dios es su vientre, como dice el texto, ¿no? Personas que lo único que piensan es en el dinero, en la prosperidad, y sus seguidores pasa lo mismo, ¿no? El seguidor de esta clase de maestros, pues sencillamente él está esperando una retribución terrenal. Él está en Cristo por las cosas materiales, por las cosas de este mundo. Hay muchos que siguen a Cristo pensando que Dios les va a devolver no sé cuánto por ciento de lo que ellos inviertan en el reino y todas estas cosas. Todo ese pensamiento
de la mal llamada doctrina o teología, como le quieran llamar, de la prosperidad, pues todas esas cosas, promesas, nos hablan de este mundo, de lo terrenal. Y el enfoque de estas creencias siempre es las cosas de este mundo. La Biblia nos dice que nuestra esperanza es eterna. El texto que estamos leyendo nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el 20. El 20 dice que en contraste a esos falsos maestros que solo piensan en lo terrenal, nosotros sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra realidad en este mundo es que sabemos que todo lo terrenal es pasajero, no nos apegamos a esto, sino que tenemos en nuestro corazón la realidad eterna, el cielo nuevo, la tierra nueva, donde morará la justicia. Aquí en esta tierra somos extranjeros, nuestra ciudadanía está en los cielos. La segunda implicación tiene que ver con la santificación. Si somos conscientes de que este mundo es pasajero, que hay un reino eterno y que ese es el punto hacia donde el creyente está enfocado, pues sabemos que en esta tierra necesitamos cada día perfeccionar nuestra vida en la santidad. Necesitamos cada día crecer en santificación, y esa es la segunda implicación. El creyente anda en esta vida de una manera santa y piadosa, dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:11 dice la palabra: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Recordemos que este texto es donde Pedro está hablando acerca precisamente de la destrucción del mundo como lo conocemos. Y enfocado en esa realidad, él dice, pues, puesto que todas estas cosas van a ser desechas, puesto que hay un juicio y que hay un Señor y hay un juez, pues ¿cómo no debemos nosotros, los creyentes, andar de una manera santa y piadosa? Esa es la realidad del creyente en esta tierra. El creyente está esperando la eternidad, esperando ese reino eterno, pero mientras que está aquí está santificándose, está perfeccionando su vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios ha dicho. Así que la santificación es la segunda implicación de una vida para la gloria de Dios, de una vida entendiendo el reino eterno de Dios. La tercera implicación es la esperanza. Y este punto es muy importante porque, como dijimos en todo este módulo, el creyente ve muchas cosas en este mundo que le son curiosas, ¿no? Que no entiende. Él va a ver muchas realidades en esta tierra en las que va a ser confrontado y va a decir, bueno, ¿por qué pasa esto, no? Son cosas que parece que Dios no estuviera gobernando o que se le están saliendo de control a Dios, pero como vimos, es una falsa percepción porque Dios siempre está en control de todo. Pero en medio de tantas situaciones que se ven en este mundo de pecado, tanta injusticia, la persecución de la iglesia, como muchas veces, como dijo el salmista, el que prospera es precisamente el que no tiene a Dios. Y a los que estamos siguiendo a Dios, pues muchas veces somos perseguidos, somos los que no estamos tan bien físicamente hablando. Pues todas esas cosas generan en el creyente pues muchos cuestionamientos, muchas batallas en su mente, pero el texto bíblico también nos muestra que el creyente vive con una esperanza, que hay una implicación de entender el reino eterno, y es que tenemos esperanza. Tenemos esperanza quiere decir que vivimos en espera de lo nuevo, en espera de esa realidad perfecta, en espera de ese lugar donde morará la justicia, como ya vimos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice: pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
los cuales mora la justicia. El creyente vive en espera de esa gloria eterna, de ese lugar precioso, de esa realidad donde ya no va a haber tristeza, ni dolor, ni aflicción, sino que morará la justicia. El creyente vive en espera de algo maravilloso, de algo mejor. Y eso es reconfortante en medio de las realidades que vivimos. Esa es una de las implicaciones de entender el reino eterno. Vemos estas realidades como pasajeros. Sabemos que un día viene una cosecha preciosa, como dice en la misma escritura acerca de la esperanza del creyente. Dice que como el labrador siembra, sabiendo que un día va a tener una cosecha, así el creyente también. Sabemos que estamos aquí haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces no recibimos recompensa de nuestro trabajo. Muchas veces, como decía el texto de Hebreos que acabamos de ver, muchas veces vemos que no se cumple lo que Dios nos prometió en esta tierra, porque su cumplimiento real es en la eternidad, es en el reino eterno. Tenemos la certeza de la esperanza eterna. Tenemos la certeza de que viene un día en el cual Dios hará justicia. Tenemos la certeza, la esperanza de los nuevos cielos y la nueva tierra donde morará la justicia. Cuarta implicación es que el creyente es diferente. En este mundo el creyente es diferente. Es decir, no es como los demás. No comparte los estándares, las metas, las prioridades del sistema de este mundo. Si nosotros sabemos que todo esto es pasajero, si sabemos que la gloria terrenal no dura, si sabemos que los deleites pasajeros de esta vida no son provechosos para la eternidad, pues nuestra vida obviamente va a ser muy diferente a la de las personas del mundo, a los que no tienen a Cristo, y se va a notar esa diferencia. Hoy en día, muchas iglesias y personas cristianas buscan parecerse al mundo o buscan como borrar la diferencia entre el creyente y la persona del mundo, como difuminar esa diferencia, como hacer más suave esa diferencia para, según ellos, atraer las personas a Cristo, para atraerlas a Cristo. Pero la Biblia nunca nos ha llamado a difuminar esa diferencia, todo lo contrario, la Biblia nos llama a enmarcarla. El creyente no es como el mundo y la Biblia nos llama a hacer esa diferencia notable. Nuestra manera de pensar no es como la del mundo, nuestras prioridades no son las del mundo, nuestras maneras de actuar, de hacer las cosas, no son como las del mundo, y eso tiene que manifestarse, mostrarse. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Claramente el apóstol Pablo nos hace un llamado a los creyentes a vivir coherentemente con el llamado a la eternidad y a ser extranjeros y peregrinos en esta tierra, a abstenernos de los deseos carnales. Y eso es importante. Pedro manifiesta y declara que nosotros tenemos deseos carnales, que nosotros tenemos el deseo de hacer el mal. Y eso es importante entenderlo y aceptarlo. Los creyentes también somos pecadores, pecadores redimidos, pero pecadores. El pecado va a estar allí a la puerta, él siempre va a estar allí golpeando y mostrándose para que nosotros accedamos a él. Esa es una realidad. Tenemos deseos carnales que batallan contra el alma, pero el apóstol Pedro nos recuerda que nosotros somos diferentes, que si somos extranjeros y peregrinos, como vimos al principio, pues nosotros somos diferentes.
Nosotros debemos abstenernos de los deseos carnales y mantener una buena manera de vivir entre los gentiles. Y el apóstol Pablo también lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, del 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese texto es precioso, porque nos recuerda que el creyente no se conforma a este siglo. Está llamado a no conformarse. Claro, tenemos la tentación de conformarnos a este mundo. Y esa palabra es muy interesante porque conformarse es tomar el molde de. Y cuando la Biblia dice que no nos conformemos, está diciendo que no tomemos el molde de este mundo. El mundo nos quiere meter en un molde. Si ustedes se dan cuenta, en el mundo todos viven igual, hacen lo mismo, muchas veces sin prestar atención a lo que están haciendo. Simplemente la gente hace exactamente lo mismo que va a hacer a otros. Muchas veces sin pensar en las implicaciones de esto para su vida, en la conveniencia de esto para su salud, para su hogar, para su familia. El mundo vive así. Pero nosotros somos llamados a no conformarnos a ese molde, a no tomar esa forma del mundo, sino renovarnos en la palabra de Dios, tomar la forma que Dios nos dice, nos propone en su palabra. De esa manera, dice el apóstol Pablo, podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, si somos creyentes, la realidad es que somos diferentes a este mundo. Y no vamos a disimular esa diferencia, todo lo contrario, vamos a remarcarla, a decir, nosotros no somos como el mundo, estamos diferentes, somos diferentes. Vamos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la manera real de darle culto, con nuestra vida, con nuestro ser, con nuestra práctica. Y vamos a la quinta implicación de entender el reino de Dios, y es que el tesoro del creyente es celestial. Su tesoro está en el cielo. Si él sabe que todo esto es efímero, que va a pasar, que la realidad como la conocemos va a ser destruida, si todas estas cosas son pasajeras, si este tesoro del mundo va a desaparecer, el creyente tiene un tesoro que es celestial, que es eterno. Y por eso la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 19, son palabras del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo hasta el 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es el llamado de Dios para vivir coherentemente con nuestra fe. Si nosotros sabemos que todo esto va a pasar, si sabemos que lo que vale realmente está en la eternidad, nuestro tesoro no debe ser terrenal. El mundo tiene un tesoro terrenal. El mundo atesora para este mundo y ya, para esta tierra y ya. Para ellos no hay más, ¿no? Pueden llegar a tener la mayor cantidad de dinero posible en este mundo, las cantidades de bienes en este mundo, pues esa es la razón por la que viven, la razón por la que trabajan, es la razón por la que hacen sociedades, por las cosas terrenales, por la experiencia de este mundo. Algunos de los que son terrenales, de los que están apegados a este mundo, dicen: vida no hay sino una, y hay que disfrutarla, ¿no? Y con esa expresión no está hablando del simple deleite de la vida, sino que ellos ponen todo su empeño en aprovechar ese espacio de tiempo, porque para ellos no hay más, ¿no?
la vida del creyente no es así. El creyente sabe que vida hay aquí en la tierra y en la eternidad, y por eso su tesoro está en el cielo. Su tesoro está en la realidad futura, en toda esa gloria que hemos aprendido a través de este estudio, en esa bendición eterna que Dios tiene para nosotros. El tesoro del creyente es celestial. Y eso nos habla también de la sexta implicación, que es la prioridad por lo eterno. El creyente, dentro de su mente, dentro de su corazón, tiene prioridades, al igual que las personas no creyentes, pero el orden de esas prioridades es diferente. En una persona que no tiene a Cristo, la prioridad es lo terrenal, la prioridad es el dinero, la prioridad son las cosas pasajeras, pero para el creyente, su prioridad es lo eterno. El creyente busca las cosas de arriba, busca lo que agrada a Dios, busca lo que agrada a su Señor. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese es un texto maravilloso. Nos recuerda que aunque vivimos en esta realidad de la tierra, en medio de un mundo pagano, vendido al pecado, como dice la Escritura, pues nosotros pensamos en la eternidad. Nuestra mente está en lo celestial. Nuestra mirada está fija en la meta eterna. Y eso es maravilloso porque nos recuerda la realidad y la manera de vivir esa realidad aquí en la tierra. Porque un día, cuando Cristo a nuestra vida se manifieste, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Ese es nuestro objetivo, nuestra meta. Por eso las cosas que tienen que ver con esa eternidad son prioridad para el creyente. Eso te marca una diferencia abismal entre el creyente y el no creyente, y es que la vida del uno es solamente por este mundo y la del otro es una vida marcada por la eternidad. Otra implicación, la séptima implicación, es que trabaja por lo eterno. El creyente trabaja por lo eterno. Es decir, que nosotros no solamente tenemos nuestro trabajo terrenal, los creyentes no solamente tenemos nuestras obligaciones con las realidades presentes, sino que también, entendiendo que hemos sido llamados por Dios a una vida eterna con Cristo, pues nosotros también estamos en pro de trabajar por el reino. Y la Biblia nos llama a esforzarnos por el reino, a trabajar. Parte de ese trabajo es la predicación, es el llevar las buenas nuevas, es el discipular, es el poder ayudar en el crecimiento de los creyentes, es hacer la obra que hacemos como iglesia para el alcance de las personas para Cristo. Esa es la realidad. El creyente debe también trabajar, y no estamos hablando solo del pastor. Algunas personas piensan que el trabajo de la iglesia es del pastor, ¿no? Como que se le ha dejado, se le ha reservado al pastor, pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la labor en la iglesia, el ministerio de la iglesia es de todos, de toda la iglesia. Precisamente la Biblia dice que Dios dio maestros, Dios dio pastores para preparar a los santos para la obra del ministerio. Así que la obra del ministerio es de todos. El pastor está para preparar a los santos para esa obra. Pero todos nosotros debemos tomar acción en medio de el reino de Dios. Todos debemos trabajar por el reino. Todos debemos hacer nuestra parte. Yo le invito a usted que me escucha a que ponga sus dones al servicio del Señor en la iglesia local que Dios le ha puesto. Es importante que usted haga su parte. Cada uno de nosotros estamos llamados a hacer nuestra parte. Si entendemos el reino de Dios,
si entendemos que este mundo es pasajero y que todos estamos atentos a lo eterno, a ese nuevo cielo, a esa nueva tierra, entonces nosotros sabemos que hay algo que hacer aquí, en este tiempo, mientras estemos en esta vida, para las cosas eternas. Y es el trabajo en la obra del Señor. Jesús les llama la atención a sus discípulos y les dice, trabajad. Juan capítulo 6, versículo 27 dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Trabajemos por lo celestial, hagamos por lo eterno, hagamos nuestra parte, evangelicemos, discipulemos, apoyemos la obra del Señor con nuestros dones, con nuestros bienes, con nuestro ser, porque esa es nuestra parte en medio de esta tierra. La octava implicación es la paciencia. El creyente en esta tierra tiene paciencia. Ve las situaciones que se presentan en este mundo con paciencia. Soporta con paciencia, esperanza y gozo las aflicciones del tiempo presente. Es una realidad. La Biblia nos habla de las aflicciones del tiempo presente. La Biblia nos narra cómo los creyentes han sufrido persecución históricamente y nos habla incluso de la persecución que vamos a sufrir nosotros. Si usted ha leído las bienaventuranzas, hay muchas que nos hablan acerca de esa realidad. A las personas les gustan las bienaventuranzas que hablan de lo bonito, ¿no? Pero algunas bienaventuranzas nos hablan de la parte difícil, de que en esta tierra sufrimos aflicción. La Biblia dice, bienaventurados sois cuando os vituperen, os persigan, inventen cosas de ustedes. Dice bienaventurado, porque así también hicieron con los profetas. La realidad es que en este mundo tendremos aflicción y vamos a tener que obtener mucha paciencia, esperanza, e incluso podemos llegar a gozarnos en medio de la aflicción si nosotros entendemos el reino eterno. Recuerda, por ejemplo, los apóstoles, cuando la Biblia nos dice que ellos fueron azotados, y dice que ellos llegaron gozosos de haber sido tenidos por dignos de soportar afrenta por causa del Señor. Y eso suena contradictorio, pero cuando usted entiende que el objetivo es eterno, pues entonces las situaciones terrenales, que son pasajeras, las puede asumir usted con paciencia, con esperanza y con gozo. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Toda la aflicción que podamos pasar aquí como creyentes no es comparable con la gloria venidera, con ese reino eterno que Dios tiene preparado para nosotros. Y eso nos llena de esperanza, de gozo, de paciencia, sabiendo que ya viene el día, sabiendo que nuestro Dios nos tiene reservada una herencia, sabiendo toda esa misericordia que Dios tiene para con nosotros. Debemos aprender a ser pacientes, a esperar con gozo en medio de la aflicción que estemos viviendo en esta tierra, en medio de las circunstancias que estemos viviendo en esta tierra. La novena implicación, el servicio diligente. Si nosotros entendemos el reino como hemos estado aprendiendo, pues esto tiene una implicación también en el servicio. El creyente espera a su Señor como un siervo diligente, como alguien que sabe que en cualquier momento llegará a su Señor y que cuando Él venga, pues lo tiene que hallar haciendo su tarea, ¿no? Haciendo lo que tiene que hacer. Y allí el Señor Jesucristo nos habló mucho acerca de esta realidad. El Señor Jesucristo nos recordó muchas veces nuestra realidad de siervos, de administradores,
que tienen un compromiso, que tienen un deber frente a Dios, que es el dueño, el Señor. Uno de estos textos que encontramos en los Evangelios está en Mateo capítulo 24, versículos 42 al 47, dice la palabra: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues? Ese siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y aquí claramente vemos la referencia de Cristo a su iglesia para que se dedique su tiempo a servir. Y esto es algo interesante porque vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que somos objeto de derecho, ¿no? Que cada persona es objeto de derecho y nos hacen pensar que simplemente la vida debería estar a favor nuestro, que todo debería encajar en nuestra vida perfectamente, que las autoridades y todas las cosas a nuestro alrededor deberían servirnos a nosotros para que nosotros estemos bien. Pero cuando vamos a los evangelios, Jesús nos habla al revés. Él dice: ustedes son los siervos y son los que deben hacer la voluntad de su Señor. Así que el creyente, en vez de estar esperando que todo salga perfecto, en vez de estar esperando que Dios se amolde a su criterio, que Dios se amolde a su plan, que Dios se amolde a sus deseos, debería estar pensando como siervo. Y el siervo diligente lo que piensa es en hacer la voluntad de su Señor. Velad, dice la palabra. Esa palabra es estar alerta. Velar es estar alerta. Porque no sabemos a la hora que va a venir el Señor. Y si nosotros sabemos que va a venir, como hemos aprendido aquí en medio de este módulo del reino de Dios, si nosotros sabemos que Él va a venir, pues debemos ser siervos diligentes que hacen lo que su Señor les ha mandado, para que cuando venga el Señor nos haya haciendo así, nos bendiga, nos felicite por el trabajo y no nos castigue por nuestra negligencia. Y eso es importante en nuestra manera de vivir. Somos siervos realmente diligentes. Debemos ser diligentes. En vez de estar pensando en que somos reyes exigentes, debemos pensar que somos siervos diligentes. Que Dios nos ayude a cambiar esa mentalidad en medio de una sociedad que piensa de una manera totalmente contraria a lo que la Biblia nos enseña. El mundo nos enseña a exigir. El mundo nos enseña a ser soberbios. El mundo nos enseña ingratitud. Nos enseña codicia, avaricia. La Biblia nos enseña humildad, gratitud. Nos enseña contentamiento. Nos enseña a ser diligentes en nuestro trabajo. El servido es Dios. Los siervos somos nosotros. El que debe estar exigiendo que las cosas salgan como Él quiere es Dios, no nosotros. Así que el trabajo, el servicio diligente, debe ser una implicación de entender verdaderamente el tema del reino. Por último, hablamos de la expectativa. La expectativa es una de las implicaciones más hermosas. El creyente vive en expectativa de la venida de su Señor. Anhela el día glorioso cuando vuelva su Señor, como dice ese cántico precioso, que va a ser preciosa la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Porque entonces todos nosotros vamos a estar allí esperándole, anhelándole. Y eso es la realidad del creyente. El creyente vive en expectativa de ese reino eterno, de ese Rey precioso que viene, de su Señor.
Apocalipsis 22:20, dice el apóstol Juan, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Esa es la parte que dice el Señor Jesucristo. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Y Juan contesta, amén. Sí, ven Señor Jesús. Y es precioso. Es la realidad del creyente. Anhela el día glorioso cuando su Señor venga. Anhela ese maravilloso día. Está en expectativa de ese regreso de su Salvador. Esa es la 10ª implicación de entender el reino, el anhelo por el Salvador. Ahora, hemos visto estas 10 implicaciones, las 5 certezas y las 10 implicaciones. Y es por eso, mis hermanos, que el pueblo de Dios no vive por las cosas pasajeras, sino que tiene su mirada puesta en lo alto, en lo eterno, en lo celestial. Su esperanza no es de esta tierra, su herencia no es perecedera. Él vive en este mundo, pero no es de este mundo. Es un extranjero, es un peregrino que va de paso en este mundo. Es alguien que vive por lo celestial. El creyente es un extranjero que entiende la dinámica de las cosas pasajeras a su alrededor. No se ilusiona pensando que este mundo va a cambiar o pretendiendo que los hombres sean buenos cuando sabe que son pecadores. El creyente entiende el momento del plan soberano de Dios en que se encuentra y es pregonero de justicia, esperando el regreso de su Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la realidad de la vida del creyente que entiende el reino eterno de Dios. Y con eso finalizamos nuestro estudio, agradecidos con el Señor que nos permite meditar en un tema tan hermoso como es el del reino de Dios. Y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo módulo. Bendiciones.